Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo les tardes, va? profe. ¿Todo bien? ¿Y usted cómo está? Todo tranquilo. Bienvenidos a todos. Se desconectó un ratito, por eso vamos a esperar que un ratito más se conecten todos. Porque se desconectó un ratito. Ahí están entrando otra vez en el Zoom y también se están volviendo a conectar en el Facebook. Bienvenidos a nuestro tercer free del año ya. Demasiado rápido pasa el tiempo. Y esta semana tenemos aquí. Ahí ya puse en silencio. Ahí ya puse en silencio. Y esta semana tenemos nuestros vencimientos de IRP, y vencimiento del IRP, tenemos vencimiento del IRE simple, el IRP simple ya son dos. Voy sí, no creo. No creo. No van a suspender nada. Vamos a estar conscientes de que es casi imposible de que eso suceda. De que seguir nomás remangándose y tecleando. Así que mucha fuerza, colegas. Estuvimos en la marcha acompañando con el profe Martín. Él con su remera de los dinosaurios de Jurassic Park, él estaba. No, yo estaba con la remera de la marcha tuya. Buenas tardes. Indicaciones. Tenemos de nuevo por fin nuestros micrófonos para los que están acá presencial. Para los que están en el virtual puedan escuchar nuestras consultas. Entonces, tienen que alzar, hacer un clic hacia arriba y hablar. Y después cuando hablan todo, bajar de vuelta para que no interrumpa el ruido, ¿verdad? Hay varios micrófonos por allá y acá también esto es inalámbrico para poder pasarse, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por sumarse otra vez a este free. Hoy estamos con el profe Martín, vamos a estar hablando sobre los anticipos. Estos anticipos que tanto dolor de cabeza nos está dando, ¿por qué? Porque no está funcionando bien el sistema Marangatú, pero tenemos que ver también de que el lado positivo, ¿verdad? Que siempre terminamos aprendiendo algo, ¿verdad? Siempre yo trato de ver las cosas positivas para no desesperarnos, ¿verdad? Entonces, así es que muchísimas gracias por estar. Comenzamos entonces esta clase. Ya estás listo. No puedes prender. No, porque yo detuve los videos, fue porque hay algunos, ahí puedes probar. Porque hay algunas cámaras que se estaban abriendo sin querer ahí y por cualquier cosa se puede ver algo que no sirve. Entonces yo detengo los videos. También indicaciones generales. Tengan en cuenta que como tenemos un desarrollo de la clase que es sobre anticipos, centrémonos en los anticipos. Y después al final de las consultas que también quieran hacer que no tengan relación con eso, también pueden hacerlo por ya después de la exposición. Entonces, para no perder el hilo de repente. Para los que están en el conectados también, la misma indicación. Vamos a estar hablando sobre anticipos. Luego vamos a dejar al final para otros temas. Y de repente que hay muchos temas, pregunta ahora. Bueno, creo que voy a apagar mi micrófono en la cámara. Bueno. Buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Pueden confirmar a ver si se escucha bien? ¿Qué tal sale? ¿Se escucha bien? Perfecto, profe. Súper, gracias por la confirmación. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Espero que se encuentren todos muy bien. Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro taller free del mes de marzo. Súper rápido está pasando el año ya, marzo llegó más.
Así que vamos a traemos un tema interesante, anticipos a cuenta. Bienvenidos también todos los que están presentes. Gracias por su presencia. Bueno, anticipos a cuenta. Estamos justamente en la época de vencimiento del impuesto a la renta empresarial. Estamos en este mes de marzo, estamos con el IRE simple y en el mes de abril estamos con el IRE régimen general. Y no se va a postergar eso. ¿Está bien? Ténganlo por seguro que no se va a postergar más. Imposible que se postergue la presentación de los impuestos. ¿Se acuerdan que 2020, cuando fue pandemia, abril se suspendió el IRASI, así, pero fue excepción, después nunca más prácticamente, por la pandemia. Ahora no tenemos ninguna excusa para poder poner el Marangatú, ¿verdad? Pero igual no nos van a hacer caso en ese sentido. No van a llegar a suspender. Así es que mucha fuerza a todos. Y traemos el tema de anticipo justamente porque está siendo objeto de consulta en los grupos de cómo lo que determina el anticipo, por qué lo que me estira este valor, por qué tengo un impuesto a pagar y no tengo que ingresar a anticipo, y por el otro lado también que el sistema no está arrojando bien el cálculo de los anticipos. Ayer la gente de la SED justamente dijo que ya recibieron el reporte y que estaban trabajando en eso y que supuestamente ya se solucionó, pero igualmente estaba leyendo algunos inconvenientes que estaban teniendo los colegas. Bueno, para conocer un poco el marco legal acerca de los anticipos, tenemos aquí en la ley 125 del año 91, ahí está tipificado justamente en el artículo número 160 la figura de los anticipos. Establecelo ahí, pago de anticipos. Luego ya tenemos eso presente en la ley 6380, artículo número 24, anticipos y retenciones. Tenemos el decreto 3182, artículo 83. Ahí vamos a encontrar esa información, pero ojo que este artículo justamente está modificado por otro decreto, el decreto 7402. Tenemos que tener en cuenta entonces que este artículo número 83 fue modificado. El artículo número 84 habla acerca de la suspensión de los anticipos, porque los anticipos también se pueden llegar a suspender. Y vamos a ver justamente el reglamento y en qué caso se puede dar la suspensión de los anticipos. La resolución número 59 lo que justamente hizo fue también reglamentar la figura de la suspensión de los anticipos, y la resolución número 123 del año 2022 estableció el nuevo cálculo de los anticipos. Entonces, esta resolución 123 lo que hizo fue reglamentar el último decreto, el 7402, y determinar a ver cómo va a ser el cálculo, porque es un poco diferente a cómo lo veníamos realizando. ¿Está bien? Bueno, tenemos el artículo 160 de la ley 125, como les dije, ahí empieza todo, establece la figura de los anticipos. Vamos a leer un poquito y dice este artículo 160, pago de los anticipos. La obligación de efectuar los pagos anticipados, periódicos o no, a cuenta del tributo constituye una obligación tributaria sometida a una condición resolutoria y debe estar dispuesta y expresamente establecida por una ley. Y justamente eso es lo que hace la ley 6380. Establece en la ley la figura de los anticipos. E imagínense que la ley 125 en el libro quinto también ya tenía esa figura, que en algún momento se puede exigir el pago de anticipos. Para los tributos de carácter periódico o permanente que se liquiden mediante declaración jurada, la cuantía o el valor de anticipo a ingresar se fijará teniendo en cuenta, entre otros índices, las estimaciones del contribuyente o el importe del tributo correspondiente al periodo precedente o al periodo anterior. ¿Está bien? Salvo que el contribuyente pruebe que la situación se ha modificado en la forma y plazo que va a establecer justamente un reglamento, que es la resolución número 59. Entonces,
En la ley 125 ya teníamos esta figura en el artículo 160. Estaba ya incluido un poquito la figura del anticipo, inclusive dice cómo se puede llegar a determinar y también en caso en que sea necesario se puede también suspender esos anticipos. La ley 6.380, artículo número 24, nuestra ley actual. Y ahí establece lo siguiente: facúltese a la administración tributaria a exigir en el transcurso de los ejercicios retenciones o pagos con carácter de anticipos. Entonces, le tiran la pelota a la administración tributaria para poder establecer un poquito la figura de las retenciones. Sabemos que la retención es un mecanismo para poder recaudar también. Y por el otro lado tenemos la figura de los anticipos. En concepto de pago a cuenta del IRE, que va a corresponder tributar al finalizar el ejercicio. Y ojo con lo que establece el artículo número 24 de la ley. Ese anticipo no podrá ser superior o no podrá superar el monto promedio. Ya, bueno. Los que no podrán superar el monto promedio del impuesto determinado en los 3 últimos ejercicios. Entonces, en la ley 6.380 ya establecía que tiene que existir esa figura del promedio de los últimos 3 ejercicios fiscales. Y esos 3 periodos justamente se está cumpliendo en este periodo 2022. Entonces tenemos el liquidado 2020, 2021 y 2022. Entonces, la nueva manera de calcular los anticipos es debido a lo que establecía luego en principio ya el artículo número 24. Cuando el monto anticipado supere el impuesto liquidado, se procederá a la compensación de oficio. O sea, puede ocurrir que en un periodo mis anticipos ingresados pueden llegar a ser superior al impuesto que me salió a pagar, ¿verdad? O sea que entonces directamente en ese periodo se compensa y no voy a pagar en concepto de IRE en ese periodo. Bueno. Anticipo a cuenta, artículo número 83, aquí ya es el texto actualizado del decreto 7.402 y establece lo siguiente: el contribuyente del IRE régimen general y también el contribuyente del IRE simple, o sea, a ambos contribuyentes le va a tener que exigir el anticipo, IRE general y el IRE simple. Anteriormente el IRPC, el pequeño contribuyente, no tenía la figura del anticipo. Tengo entendido que antes existió la figura, pero después se suspendió. Pero actualmente tenemos vigente anticipos para el IRE general y también para el IRE simple. Deberá realizar pagos a cuenta del impuesto del ejercicio en curso, tomando como base el promedio del impuesto a la renta liquidado en los 3 últimos ejercicios fiscales. Y la cuota de cada anticipo será equivalente al 25% de dicho resultado. O sea, nosotros vamos a tener que determinar ¿qué cosa? Vamos a tener que determinar el impuesto a la renta, pero vamos a tener que tener en cuenta 3 periodos. Del 2020, ¿cuánto fue mi impuesto liquidado? 2021, ¿cuánto fue mi impuesto liquidado? Y el año 2022, ¿cuánto fue mi impuesto liquidado? Tengo que sumar los 3 valores dividido 3. Y ahí yo voy a sacar el promedio. Entonces, esa es la manera ahora de determinar cuál va a ser el valor de los anticipos a ingresar. Y aquí abajo me dice: no estará obligado a pagar anticipos el contribuyente cuyo promedio, o sea, tenemos que determinar ese promedio que les expliqué. Sumamos el impuesto liquidado 2020, 21 y 22, dividido 3 y me va a salir un resultado. Y si ese resultado es igual o inferior a los 10 millones de guaraníes, no vamos a estar obligados a ingresar los anticipos. No estará obligado a pagar anticipos del contribuyente cuyo promedio del impuesto a la renta de los 3 últimos ejercicios fiscales sea igual o inferior a los 10 millones de guaraníes. ¿Está bien? Entonces,
Si el promedio de los últimos 3 años es superior a los 10 millones de guaraníes, voy a tener que ingresar a anticipos. ¿Y cuánto va a ser esa cuota? Va a ser el 25%. Es decir, se va a tener que, se hace dividido 4 o por 25%. Son 4 cuotas que se tienen que ingresar en concepto de anticipo. Entonces, esto hay que tener muy bien en cuenta. Tener los 3 periodos, tenemos que determinar el impuesto a la renta, sumamos a los 3 valores dividido 3 y ahí vamos a sacar un promedio. Vamos a sacar ese promedio y a ver si es igual o inferior a 10, no vamos a tener que ingresar anticipos. Y recordarán que no era esta la manera de determinar los anticipos en años anteriores, sino que era directamente tomar el impuesto a la renta liquidado por 25% o dividido 4. Y siempre teniendo en cuenta esta figura de los 10 millones, este valor de los 10 millones. ¿Está bien? Bueno, esto está entonces establecido en el artículo 83, decreto 7402. Entonces, para más información. Hubo muchas consultas de los colegas justamente en los grupos, a ver cómo es qué es lo que es la figura, qué es lo que cambió del formulario 500 y 501, qué es lo que cambió. Y bueno, justamente el rubro en donde calcula el anticipo, eso fue lo que se modificó. Entonces, para eso tenemos que irnos a este decreto. Avanzamos y ya vemos un ejemplo, caso 1. Entonces tenemos impuesto liquidado en el 2020, 55 millones. Impuesto liquidado en el 2021, 7.500.000. Y el impuesto liquidado en el 2022, 89 millones de guaraníes. Tengo que sumar ambos valores, 89 millones, 7.500.000 y 55 millones de guaraníes. Sumo ambos valores y ¿qué hago? Tengo que dividir entre 3. Y ahí tengo el promedio del IRE liquidado en los últimos 3 ejercicios fiscales. Y que me da un valor, ese promedio es de 50.500.000. Y como este promedio superó los 10 millones de guaraníes, voy a tener que ingresar anticipos. Y ese 50.500.000 que tengo que hacer por 25% o dividido 4. Y ahí tengo la cuota del anticipo a ingresar. 12.625.000 va a ser la cuota que voy a tener que ingresar. Y como les dije, son 4 cuotas. Entonces, este es el ejemplo 1. El caso 1. Tengo impuestos de 2020, 2021 y 2022. Se van a preguntar seguro, ¿y qué pasa si en alguno de los periodos no llegué a pagar nada? Entonces vamos a ver también esa figura. A ver. Sí. Bueno, este es el formulario 500. Este es el formulario 500. Y vamos a irnos al rubro número 9. El rubro 9 es el rubro donde se va a tener que determinar cuál es la cuota de los anticipos que voy a tener que ingresar. Y miren justamente lo que establece el formulario. Dice, el impuesto liquidado en el periodo actual, en el periodo anterior y en el periodo anterior otra vez. ¿Está bien? Entonces sería 2020, inciso C. 2021, inciso B. Y el impuesto liquidado del presente ejercicio va en el inciso A. Y todo eso es todo automático justamente. Acá dice lo ver declaración jurada. O sea que todo esto va a estar automatizado directamente. El sistema Marangatú debería de arrastrar esos valores. Y mucho ojo con lo siguiente. No es lo mismo hablar de impuesto liquidado que impuesto pagado. Son valores diferentes. Una cosa es lo que yo le pude haber ingresado al fisco, que eso está establecido
en la casilla número 123. Saldo a ingresar al fisco. Eso es lo que yo efectivamente le voy a tener que pagar. Pero puede ser que yo haya tenido anticipos ingresados, puede ser que tenga retenciones que me llegaron a practicar a lo largo del ejercicio. Entonces comienza a disminuir ese impuesto que yo le tengo que ingresar al fisco. Pero ojo, ese no es el valor que nosotros tenemos que tomar para poder determinar ese promedio del anticipo. No, ese no es el valor que tenemos que tomar. Ojo con eso, sino el valor que tenemos que tomar es el establecido en la casilla número 120. Rubro 8, inciso E, casilla 120. Ahí dice impuesto determinado luego. Ese es el valor que nosotros tenemos que tomar para poder determinar ese promedio. Casilla 120, anoten entonces, casilla 120, total de impuesto determinado. Ese es el valor que tenemos que tomar de cada uno de los formularios que vamos liquidando. Y después viene recién lo que les comenté, viene la figura de las retenciones, de los anticipos, saldo a favor que me quedó de anticipos de años anteriores o de retenciones que se vienen acumulando. Y después recién tengo ahí el saldo que finalmente le voy a tener que ingresar al fisco. Pero, ojo, ese no se toma ese valor. Se toma la casilla número 160. Lo que es también objeto de consulta, por ejemplo, es justamente el taller free del el mes de febrero. ¿Cuál fue? Fue compensación de la pérdida fiscal. Y muchos se preguntan, ¿dónde queda la figura de la compensación de la pérdida fiscal cuando estamos hablando de la determinación del promedio de los anticipos? Y para poder determinar justamente este impuesto determinado, yo previamente ya tuve que haber hecho ese cálculo. O sea, la compensación se hace mucho más arriba, se hace en el rubro 5. En el rubro 5 es donde se llega a compensar, se genera la figura de la pérdida de ejercicios anteriores. Ahí es donde se comienza a compensar esa pérdida fiscal. Se compensa todo bien, muy bien, y después recién tengo finalmente el impuesto determinado, la casilla 120, y ese es el valor que yo tengo que tomar. Entonces, en la compensación de la pérdida fiscal se hace mucho más arriba algo. Así que queremos hacer una segunda parte también para ver el tratamiento contable que tiene la compensación de pérdida fiscal. El próximo mes le tenemos como tema. sí, interesante. Bueno, entonces, aclarar un poquito esas cuestiones, continuamos. Espero que haya quedado bien entonces el caso número 1. Vamos a avanzar con la siguiente presentación. El promedio, o sea, ese cálculo que se tiene que hacer de los 3 ejercicios fiscales consecutivos va a ser igualmente calculado independientemente a que en un periodo yo haya tenido un impuesto igual a 0. ¿Está bien? Independientemente a que el valor del impuesto liquidado en cualquiera de los ejercicios fiscales fuere igual a 0. O sea que puede ser que yo en el 2020 un impuesto igual a 0. 2021 me salió a pagar, 2022 también me sale a pagar. Igual el formulario va a hacer ese trabajo de determinar el promedio. ¿Sí? Vemos entonces el caso 2. El impuesto liquidado en el 2020, ¿cuánto fue? 15 millones de guaraníes. En el periodo 2021, yo no le llegué a pagar ningún guaraní al hacer. 2021 es igual, mi impuesto determinado fue igual a 0. Puede ser que tuve una pérdida fiscal, puede ser que mis anticipos llegaron a cubrir, mis retenciones llegaron a cubrir, entonces no pagué nada. El impuesto liquidado del 2021, 0. 2020, tengo un valor determinado, 15 millones. 2021, 0. 2022, tengo un valor de 45 millones en concepto de impuesto liquidado. Impuesto liquidado. Entonces, sumo ambos valores, sumo 45 millones más 0 más 15 millones dividido 3.
me da un promedio de 20 millones de guaraníes. 45 más 15, 60. Dividido 3, 20 millones de guaraníes. Y ese promedio es superior a 10 millones de guaraníes, entonces tengo que pagar el anticipo. Aquí tengo un concepto también de retenciones y percepciones que me practicaron a lo largo del año 2022. O sea, si a mí me llegaron a practicar retenciones, yo tengo que restar eso. Tengo que restar. ¿Cuáles fueron las retenciones a lo largo del periodo 2022? Y fue 5 millones. Entonces, ese valor se va a tener que tomar, restar, y ahí finalmente voy a tener cuál va a ser el valor del anticipo a ingresar en el periodo fiscal 2023. 15 millones de guaraníes. Sobre esos 15 millones, dividido 4 o por 25%, y ahí tengo la cuota. Cuota de los anticipos a ingresar, 3.750.000 guaraníes. No es que ese 25% me calcula sobre los 20 millones. No, sino que me calcula sobre las retenciones, me resta, me netea primero las retenciones, 5 millones, y ahí finalmente tengo los 15 millones que voy a tener que ingresar. Eso justamente hace todo el formulario. Se darán cuenta. Acá tengo que poner periodo 2022, 2021, 2020. Saca el promedio. Y luego en el inciso E dice retenciones y percepciones computables. Y dice que proviene de la sumatoria de la casilla 111 y de la casilla 112. Y aquí justamente está. Casilla 112, 111 y 112. Retenciones y percepciones. Actualmente la casilla que está en funcionamiento es la casilla 111. Las retenciones computables a nuestro favor. Entonces, el valor que lleguemos a tener aquí, ya sea 5 millones, 10 millones, en el ejemplo que yo les dije es 10 millones, directamente va a bajar aquí en la casilla número 125 y va a tener que restar para poder determinar finalmente el anticipo a tener que ingresar. Este es el caso número 2. Cuando en algún periodo llegamos a tener un impuesto liquidado igual a 0. Fue una pérdida, no pagué nada. 45 millones, en un periodo tuve 0 y luego en un periodo tuve también 20 millones. Igual el formulario va a ser el cálculo del promedio. ¿Está bien? Bueno, tenemos este caso número 3 también. 2020 tenemos unos 8 millones de guaraníes. En el periodo 2021 fue de 2.500.000 y en el periodo 2022 fue de 12 millones de guaraníes. Sumo los tres valores, dividido 3, me sale un promedio de 7.500.000. Y como este promedio fue menor a 10 millones de guaraníes, no tengo por qué ingresar a anticipos de acuerdo al caso número 3. El promedio fue de 7.500.000. Entonces, anticipos no vamos a tener que ingresar. Imagínense si es que teníamos vigente la forma de cálculo que teníamos años anteriores. Ahí sí vamos a tener un anticipo a ingresar. ¿Por qué? Porque el impuesto del periodo 2022 fue 12 millones y ella era superior a 10. Ahí sobre esos 12 millones dividido 4 era anteriormente, sino que ahora no hace eso. Toma un promedio. ¿Cuánto fue de 2020? ¿Cuánto fue el 2021? ¿El 2022? Entonces hace una sumatoria y saca el promedio. 7.500.000. No voy a tener que ingresar anticipos en este ejemplo número 3. Avanzamos con la siguiente presentación. Artículo número 1 de la resolución 123 y también el artículo número 83 del decreto. Vamos a ver un poquito este otro caso. Ya sabemos en el caso en donde mis promedios son igual a 10 millones. Tenemos el ejemplo cuando en uno de los años no tuve un ingreso determinado, un impuesto determinado,
Y el tercer caso fue cuando el promedio fue menor a los 10 millones de guaraníes. Y vamos a plantear ahora este caso y mucha atención con esta presentación porque muchos colegas están confundiendo en este caso. Y dice lo siguiente: cuando el contribuyente no cuente con 3 periodos fiscales cerrados. ¿Está bien? Porque los anteriores, yo les dije 2020 cerrado, 2021 cerrado y 2022 cerrado. O sea, tenemos un impuesto determinado y son 3 periodos fiscales así cerrados de manera consecutiva dentro del mismo régimen del IRE. Pero, ¿qué ocurre cuando el contribuyente no cuenta con 3 periodos consecutivos que está cerrando? Puede ser que yo me haya inscrito recién en el 2021 o recién en el 2022, por ejemplo. Entonces, es diferente la forma de calcular el anticipo en esas situaciones. El anticipo a abonar en el año en curso se calculará tomando como base el impuesto a la renta liquidado en el ejercicio fiscal anterior. O sea que en el caso en que yo no tenga cerrado 3 periodos fiscales consecutivos, liquidando en el mismo régimen, no existe la figura del promedio, sino que simplemente me va a tomar, a ver, ¿cuánto fue tu impuesto liquidado en el ejercicio que está cerrando ahora mismo? Bueno, ¿es mayor a 10 millones? Dividido 4. No hace ningún cálculo de promedio. No hace ningún cálculo de los promedios. Entonces, es prácticamente el mismo cálculo que veníamos haciendo años anteriores. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí. ¿Y ella? Sí. Yo tengo ese caso, tengo una persona que vive en marzo de 2022 y empezar el gym. Y ahora le hago que su renta es de 24 millones. En el número 9, inciso B, allí me tira un monto. Pero yo no presenté, porque ¿qué pasa? Me tiraba un monto de 800.000, cargaba cédula de y me tiraba un monto de 1 millón. Después aparece en mi tiene que promediar, ¿no? Obviamente no me va a hacer el promedio, Sí. pero al ser 24 millones igual me va a calcular anticipo. Sí, igual te va a tener que calcular anticipo directamente sobre los 24 millones. 24 millones dividido 4. Y tiene que estar en el inciso de... Tiene inciso D, sí, directamente te va a tirar en la casilla número 124. Aquí en la casilla número 124. Y después directamente te va a bajar aquí en la 167 y anticipos a ingresar 24 otra vez. O sea, va a ser 24, 24, 24 y después acá finalmente dividido 4 va a ser ese valor. Así nomás tendría que ser en tu ejemplo. ¿Está bien? Profe, Bueno, permiso. sí. Quisiera hacerte una consulta. Lo que nosotros estamos ahora viendo con el tema del anticipo del IRE, si yo tengo los 3 ejercicios y en los 3 ejercicios estaba pagando, en los 2 ejercicios anteriores, porque este va a ser tercero, ¿verdad? Estuve pagando anticipo, entonces me van a volver otra vez a prorratear sobre lo que ya pagué en los anticipos. Me decís que son 3 periodos consecutivos que venís liquidando el IRE. Perfecto. 2020, 2021 y 2022. En los Sí. 3 periodos tuviste un impuesto determinado y un impuesto que tuviste que pagar. Ahora, Sí. cuando tengas que presentar tu periodo 2022, rubro 9, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que tomar el impuesto que llegaste a determinar en el 2020. O sea, anda en el formulario del IRE del año 2020 y andate en la casilla 120. Y Sí, fíjate profe. cuánto fue el impuesto liquidado. 2021 lo mismo y el 2022 directo también ya te va a traer. Entonces lo que va a hacer es sumar ambos valores dividido 3. Y Sí, ahí por vas eso te digo, discúlpame, profe, pero entonces por eso te digo que es doble imputación. ¿Por qué creo que es doble imputación si yo en el 2020 ya tuve un anticipo, en el 2021 tuve un anticipo y ahora que voy a liquidar otra vez me van a hacer prorrateo de
esos 2 anticipos que yo ya pagué en el 2020, 21 y estoy para pagar en este abril en el 2022, me van a prorratear otra vez en 3 y de ahí me van a ver otra vez cuánto es lo que tengo que pagar. ¿Es así? Es así mismo, es así mismo. Ese va a ser después Entonces es doble pago de anticipo. Entonces lo que voy a hacer, porque uno era ya por el dividido 4 por el 25% en el 2020 y 21. Y ahora me dicen, te voy a tomar 20 y 21, con lo cual yo ya, el contribuyente ya pagó su anticipo. Voy a tomar esos anticipos que vos ya me pagaste luego anticipadamente y te voy a volver otra vez a prorratear. ¿Es lo que me está diciendo la ley? Correcto, correcto, sí. Ahora bien, los anticipos ingresados en el 2020 ya se compensaron, los anticipos ingresados en el 2021 ya se compensaron también, y ahora como tenemos una nueva figura, te toma esos 3 periodos, ¿verdad? Te toma el promedio de los últimos 3 y ahí te saca justamente cuál es el valor a tener que ingresar. O sea, está hecho de esa manera la reglamentación actualmente. Y justamente hablando también un poquito en los grupos y todo eso, a muchos siempre le parece injusto también la figura del anticipo. ¿Por qué lo que tengo que ingresar anticipo si es que yo todavía no cerré un periodo? ¿Verdad? De repente desanima, de repente tiene que ingresar 4 cuotas y apenas lo tiene para ingresar otra vez las cuotas. Profe, no, es de desanimar. A mí, por ejemplo, no me desanima como contadora ni como profesional, ¿verdad? Y los contribuyentes están, los que están dentro del IRE sabe que por cada periodo tienen 4 anticipos por lo que tiene que lanzar en renta, ¿verdad? Ok, no hay problema en eso. Ahora lo que desmotiva al contribuyente es, ya pagué el 2020, ya pagué el 2021, fueron todos compensados, pero chamo, viene ahora esta reglamentación y te dice, no, vamos a prorratearte otra vez esos periodos que vos ya pagaste como anticipo y me vas a hacer hasta los 10 millones. Es lo que yo le manifiesto a mis contribuyentes, ¿verdad? Como profesional. Pero ellos también ponen sus inquietudes, ¿verdad? Y lo cual también a uno le deja mal parado. Eso nomás lo que desmotiva a veces y desanima. Una consulta. Claro, claro, entiendo, entiendo. Gracias, Eh, profe. dale, dale. Hola, profe, una No, consulta. Fernanda, te escucho muy bajito. A ver. Hola, ¿me escuchas ahí, profe? Sí, ahora sí. Una consulta nada más. En el caso de 3 periodos, usted se refiere, pero ¿qué pasa si, en ejemplo textual, nosotros hacemos la liquidación del impuesto de un contribuyente y este año no alcanza los 10 millones, pero igual se tiene que hacer el cálculo promedio o solo se hace en el caso de que supere los 10 millones? O sea, creo que entendí de esta manera tu consulta, Fernanda. En uno de los periodos tu impuesto determinado fue menor a 10. Entonces lo que voy a decir, igual te va a calcular ese promedio o igual te va a calcular los anticipos, ¿verdad? Más o menos así interpreté. Igual, o sea, tus Profe, impuestos... en el caso de que en el año que, o sea, si en el 2022 mi impuesto liquidado me sale menos de 10 millones, ¿tengo que hacer ese promedio o no se Sí, hace? sí, O si igual, igual se hace, Fernando. Se tiene que determinar el impuesto liquidado. No importa si tu impuesto liquidado fue 2 millones, 5 millones, 10 millones, 60, eso no importa. ajá, Ese valor sí o sí te va a tener que tomar justamente ¿para qué? Para determinar el promedio. Y una vez determinado ese promedio, ahí es donde vos tenés que tomar ese parámetro de los 10 millones de guaraníes. Si es mayor, bueno, ahí voy a tener que ingresar anticipo. Y si es menor, entonces ese promedio ya. Ese entiendo. promedio es lo que vos tenés que tomar. Perfecto. Gracias, profe. Dale. Bueno, entonces, mucho ojo con esto entonces. Los contribuyentes que no tienen, que no llegaron a liquidar 3 periodos de manera consecutiva, entonces es un poquito diferente la forma de determinar el anticipo, el cálculo del anticipo. El caso es el caso número 4, dice impuesto liquidado en el periodo 2020
20 es igual a 0. ¿Pero por qué? Porque comenzó a tributar IRE general recién a partir del año 2021. O sea, el 2020 va a salir 0 luego porque no pagó luego ningún impuesto, porque no tributaba luego IRE régimen general en ese periodo. En el 2021 recién se inscribió en el RUT tributando IRE régimen general. El impuesto liquidado fue 100 millones. El impuesto liquidado en el periodo 2022 que está cerrando fue de 280 millones de guaraníes. Y 2000, como no tenemos 3 periodos consecutivos cerrados, tenemos nada más 2021 y 2022, en ese caso no calcula anticipo. Mejor dicho, no calcula el promedio. No va a calcular el promedio. Directamente va a tomar impuesto liquidado en el presente ejercicio, 280 millones de guaraníes. En ningún momento hizo un promedio, sino simplemente tomó el valor que tenemos liquidado en el periodo 2022. Impuesto liquidado, 280 millones de guaraníes. Menos una retención que me practicaron en el 2022. Y ahí tengo cuánto es el anticipo que voy a tener que ingresar en el periodo 2023. 268 millones dividido 4 o por 25%, tengo ahora la cuota que es 67 millones. 4 cuotas de 67 millones de guaraníes que vamos a tener que ingresar. Entonces, ojo con este caso número 4. Hay situaciones en donde el formulario no va a determinar el promedio. ¿Y en qué situaciones se da eso? Cuando no llegué a cerrar por 3 periodos consecutivos el IRE, ya sea simple o el IRE régimen general. ¿Está bien? Bueno. Ya está lleno, pero que entre en el Facebook. En el Facebook también estamos transmitiendo. Lady sería solo para los que tuvieron ganancias en los últimos 3 años. Sí, así mismo, Lady. O sea, depende también, ¿verdad? Puede ser que en un periodo pudiste llegar a tener pérdida. En otro periodo ganancia y en el otro periodo también ganancia. Igual te va a calcular el promedio. No es que en los 3 sí o sí tiene que haber ganancia, como vimos justamente en uno de los ejemplos. En uno de los ejemplos yo no tuve ganancia, fue impuesto determinado igual a 0. El formulario que hace igual determina el promedio. ¿De dónde sale del formulario los impuestos para hacer el cálculo? De la casilla número 120, Lourdes. Casilla 120. Arnaldo, ¿cuándo se realiza en carácter de clausura el IRE simple? Para pasar al IRE general, se deja de pagar anticipos, profe, porque a mí en algunos casos me estira y en otros casos no. No, cuando vos, por ejemplo, vas a clausurar, por ejemplo, vas a dar de baja lo que es tu IRE simple o tu IRE régimen general. En ese caso, en el momento en que vos les marcas lo de clausura, el formulario no calcula luego ningún impuesto, ningún anticipo. Directamente vos le marcas clausura y el formulario ya no determina la figura del anticipo. Miriam, si se tuvo 2 ejercicios pérdidas, ¿qué hago? Y en el 2020 tuviste pérdida, Miriam. 2021 también tuviste pérdida. 2022 tuviste una ganancia. Y el formulario lo que va a hacer es sumar el resultado del 2022, del 2021 que fue 0 y del 2020 que fue 0. Dividido 3 y ahí te vas a determinar cuál es el anticipo o el promedio, ¿verdad? Y si ese promedio es superior, vas a tener que ingresar anticipos. Olga, ¿se puede escuchar, se puede usar el micrófono cuando preguntó? ¿Se escuchó? No escuchaste, bro. Sí. Prueba un poquito. A ver si suena.
No, no se escucha. Paulina, ¿qué pasa si en los 3 años consecutivos nunca salió a pagar nada? Paulina, en el caso en que los 3 periodos, por ejemplo, 2020, 2021 y 2022, liquidan del IRE simple o IRE general, todo cero. No, vas a tener que ingresar anticipos. Lourdes, en mi caso, una billutería no tiene mucho movimiento. Es más gasto que compra, o sea, más gasto que ingresos, supongo que dijo. Salió a favor del contribuyente. Sí. Ahí me tapaste. Perdón. Sí, porque la configuración de tu celular. Ahí, perdón. Fíjate. Salió a favor del contribuyente, sería 600.000 a favor y anterior 200.000. Ahí en el cálculo. No sale el audio. Sí, un ratito están configurando, ahora enseguida volvemos. Hola, probando, probando. Se escucha, profe. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Se escucha. Hola, hola. Hola, hola, hola. Se escucha pero muy bajo, ¿verdad? Hola. Hola, hola, hola. Ahí se escucha bien. Sí, se escucha. Bueno. Perfecto. Ahí ya se escucha, gente. Ahora sí, profe, ya se escuchaba. Súper. Bueno. Lourdes, en mi caso, una billutería no tiene mucho movimiento, es más gasto que compra, salió a favor del contribuyente, sería 600.000 a favor y anterior un 200.000. Ahí en el cálculo no supera los 10 millones y no sale anticipo. Entonces, en ese caso, el promedio no, si no supera los 10, entonces no hay anticipo. En mi caso, yo pagué 4 millones en el 2020 y en el 2021 no pagué nada. Entonces me va a prorratear desde 2020, sí. Asimismo, Nilda, te va a tomar. Pero ojo que tiene que tomar gente. No es lo que yo pagué, sino lo que establece la casilla número 160. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Impuesto determinado del 2020, del 2021, del 2022, y ahí hace el prorrateo y determina el promedio. ¿Está bien? Sí, prorratea, ahí justamente Fátima le estuve respondiendo.
No se escucha, no hay audio. Ahora sí se escucha, pero despacio. Ya se escucha bien, ¿verdad? Fernanda, el promedio de 3 periodos con impuestos liquidados bajos no es igual al promedio de 3 periodos con impuestos altos. En mi opinión, es un cálculo que tiende a pagar impuestos, o estoy equivocada. Y mira, Fernanda, sí, puede ser que en el 2020, o sea, tiene de repente su pro y su contra. ¿Por qué? Porque puede ser que en el 2020 vos tuviste pérdida, ¿verdad? Tiempo de pandemia, pérdida tuviste. O sea, no ingresaste anticipo en el 2020. 2021, hay un poquitito, estuviste repuntando, y 2022, bueno, perfecto, ya te fue muchísimo mejor. Y determina ahí el promedio y te saca el promedio, un impuesto, un promedio de 10 millones de guaraníes. O inclusive puede llegar puede llegar a ser que mi promedio no sea superior a 10. ¿Por qué? Justamente porque justamente ese periodo 2020 y 2021 fue bajo. Entonces justamente repercute, depende de la situación. Así mismo, ese 2020 y 2021 me fue mal. 2022 me fue bien. Pero como ese 2020 y 2021 viene arrastrando un impuesto liquidado que fue nada, entonces eso puede llegar a repercutir, ¿verdad? Imagínate 2022 nomás, ese impuesto dividido 3. O sea, puede llegar a ser eso menor a 10 millones y ahí no ingreso nada. ¿Está bien? Ahora va a ser un poquito diferente si es que tuve buen resultado en el 2020. 2021 también un buen resultado, pero en el 2022 no llegué a pagar nada. O sea, una tremenda pérdida tuve en el 2022 y el formulario igualmente va a calcular el promedio. Y ahí puede ser que me llegue a determinar anticipos, siendo que yo en el periodo 2022 tuve tremenda pérdida. Y ahí de repente lo que le va a desfavorecer al contribuyente. Tuve pérdida, pero después le damos la noticia, mira que tenés que ingresar anticipo, ¿verdad? Pero es justamente por la nueva manera que tenemos que calcular el anticipo. Depende de la situación. En algunas situaciones te puede favorecer y en otras situaciones te puede llegar a perjudicar, estás arrastrándolo pérdida y tenés que pagar anticipos. Depende de la situación. Asimismo, Diana. Perfecto. Bueno, entonces espero que haya quedado claro este caso número 4 y tenemos este resumen también a tener en cuenta. Si en el 2020 y 2021 yo no era contribuyente del IRE régimen, del IRE general o del IRE simple, o sea, eh, cambien nomás de régimen, ¿está bien? Yo así los ejemplos que le puse son así todo de IRE general, pero cambien nomás ustedes el ejemplo. 2020 IRE simple no era. 2021 tampoco era IRE simple. 2022 sí soy contribuyente del IRE simple o del IRE general. Cambien nomás eso. No aplica promedio y el anticipo se va a tener que calcular sobre el impuesto del año 2022. El otro caso, en el 2020 no era contribuyente del IRE régimen general. 2021 y 2022 sí. No aplica nuevamente promedio, sino que determina el anticipo a pagar sobre el impuesto liquidado en el periodo 2022 directamente. Y después el tercer caso, la tercera casuística sería 2020, 2021 y 2022. En los 3 periodos estoy liquidando el IRE. Puede ser IRE simple, IRE simple, IRE simple, o puede ser IRE general, IRE general, IRE general. Aplica promedio, suma el impuesto del 2020, 2021, 2022, dividido 3. Un caso también que se puede dar es si yo en el 2020 liquidé IRE simple, 2021 liquidé IRE general y 2022 también IRE general, ¿qué va a ocurrir ahí? No va a aplicar promedio. No va a aplicar promedio. ¿Por qué? Porque tuvo que haber transcurrido 3 periodos consecutivos liquidando un mismo régimen. Tiene que ser IRE general, IRE general, IRE general.
IRE simple, IRE simple, IRE simple. Y ahí recién el formulario va a calcular el promedio. Si fue intercalado, fue 2020, IRE simple. 2021, IRE simple. 2022, IRE general. No existe promedio. Si no, va a aplicar anticipo sobre ese periodo 2022 nada más. ¿Está bien? Pamela, una consulta. Si estaba en suspensión los años 2020, 2021 y este año 2022, reactivó su RUT, en este caso, ¿cómo se calcula? Y en ese caso, vieron que cuando uno suspende, uno igualmente tiene que presentar sus formularios. Los formularios anuales, por ejemplo. Entonces, si vos suspendiste, luego no tuviste movimiento, entonces 2020, ¿cuánto fue tu impuesto liquidado? 0. 2021, 0. 2022 con movimiento. Y ahí el formulario va a tener que determinar el promedio, porque en 3 periodos de manera consecutiva presentaste tu formulario. No salió nomás un impuesto a pagar, pero igual el sistema va a calcular el promedio. Los vencimientos, dependiendo de los cierres fiscales, para el IRE régimen general sería, para los que tienen cierre diciembre, van a tener que ingresar anticipos, la cuota 1 en mayo, la cuota 2 en julio, la cuota 3 en septiembre y la cuota 4 en noviembre. Los que tienen cierre abril tienen que ingresar anticipos en septiembre, noviembre, enero y marzo. Y los que tienen cierre 30 de junio van a tener que ingresar anticipos en noviembre, enero, marzo y mayo. Entonces, este es el calendario de vencimiento para los contribuyentes que tienen IRE régimen general. IRE régimen general. Y para el que tiene IRE simple, es en abril una cuota, en junio otra cuota, en agosto otra cuota y por último en octubre la cuarta cuota. Entonces, a tener bien presente la figura del promedio y tener muy bien presente ese parámetro que tiene en cuenta, esos 10 millones de guaraníes. Ese 10 millones siempre tienen que tener muy bien presente para poder determinar si es que hay que ingresar o no anticipos. Bueno. Esos cálculos se aplican al IRE general e IRE simple. Asimismo, Miriam, ambos formularios están listos para determinar justamente el promedio. Si es un formulario aparte, no. Para eso justamente se establecieron los nuevos formularios, las nuevas versiones. En el IRE simple, que es este, que estoy compartiendo ahora mismo, impuesto a la renta empresarial simple, versión 500, versión 2, el formulario 500, o sea, es una versión 2 nada más. Y el IRE general sí que tenemos la versión 3, o sea, tenemos un nuevo formulario. Lo que hizo, justamente lo que se renovó fue ese rubro en donde calcula los anticipos. En el rubro número 4 del formulario del IRE simple. Y es lo mismo. Tiene, ¿sí? Acá hay una pregunta importante, dice Kitty. Si tiene un altísimo monto de anticipo ingresado en el 2022 y la utilidad del 2022 no fue muy alta, le sobra muchísimo anticipo. Ahora con el promedio le va a salir súper alto otra vez el anticipo a ingresar. ¿Qué pasará con todos los anticipos ingresados? Pregunta Kitty. Ingresó mucho anticipo. Y en este 2022, ¿cómo fue su resultado? Anticipo otra vez. Y justamente el formulario, a ver, prevé eso. Justamente, porque si en un periodo, o sea, vamos a tomar el caso que está compartiendo la colega, a lo largo del año 2022,
ingresó sus 4 cuotas. Ingresó cuota 1, 2, 3, 4. Cierra el periodo 2022 y resulta que el impuesto liquidado no, es bajo, ¿verdad? Y mis anticipos sí que son bastante altos. Voy a ver un poco para poner algunos valores aquí. Les pongo este ejemplo así. Casilla 120, impuesto determinado. 50 es mi impuesto determinado. Pero puede ocurrir de que yo tenga retenciones que me practicaron a lo largo de este periodo. Vamos a poner 25 millones. Y mis anticipos sí que fueron bastantes, ¿verdad? Vamos a poner 75, lo exagerando. 75. Y ahí yo no voy a pagar ningún guaraní. Yo en este formulario no voy a pagar ningún guaraní. Es cierto que el impuesto determinado fue 50, pero yo voy a tener un saldo a favor del contribuyente. Justamente, es un saldo a favor del contribuyente. Un crédito va a tener aquí el contribuyente. Y seguro que esto no me va a permitir local poner nada. No. Y bueno, te darás cuenta que justamente un poquito más abajo dice el inciso E, retenciones que me practicaron a lo largo del periodo y saldo a favor del contribuyente que justamente proviene de la casilla número 115, consignar hasta el valor de la casilla número 126. Acá mi saldo a favor del contribuyente fue 50 luego, o sea, si en este ejemplo, yo no voy a tener que ingresar anticipo, ¿viste? El impuesto de la cuota a ingresar es igual a 0, porque tengo demasiado anticipo que llegué a entregar en un momento dado y llega a cubrir todo, llega a cubrir mi impuesto determinado, me quedó un saldo a favor, entonces no hay ningún valor tener que ingresar en este caso, en concepto de anticipo. Fue demasiado alto, o sea, pero depende obviamente de cada situación. Acá el formulario obviamente no me trae nada en el inciso B y C porque directamente el formulario trae, ¿verdad? Pero el formulario tiene en cuenta justamente cómo te fue a lo largo del periodo y las retenciones y los anticipos que ingresaste, el formulario tiene en cuenta. Bueno. El vencimiento del IRE simple, luego tenemos también ya la figura de la suspensión, gente. Se pueden suspender los anticipos. Y bueno, la suspensión es la interrupción de los pagos a cuenta del IRE que se hace en forma adelantada o a cuenta de liquidación del impuesto. Se puede solicitar la suspensión de los anticipos. Los contribuyentes, tanto del IRE general o del IRE simple, pueden solicitar la suspensión de los anticipos. Eso está establecido en el artículo número 1 de la resolución número 59. Continuamos y dice, el contribuyente podrá solicitar la suspensión de la tercera y cuarta cuota de los anticipos a pagar en el ejercicio fiscal en vigencia, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos. O sea, existe en la figura, vimos luego que en el artículo 160 de la ley 125 establecía que está permitido la suspensión. Y eso está reglamentado en el artículo número 1 de la 59. Y ahí dice que se puede por lo menos suspender la cuota 3 y 4. Pero hay condiciones. Primero, haber ingresado al menos los 2 primeros anticipos y que considere que ambos anticipos ya va a cubrir el impuesto que voy a tener que determinar al cierre del periodo. Estar al día con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entonces ojo con eso, tiene que estar todo al día. Punto 3, presentar la solicitud
hasta la fecha del vencimiento para el pago del anticipo cuya suspensión se pretende. Ese es el numeral 3. O sea, no tiene que vencer esa cuota 3 y 4. Antes tiene que ser, yo pagué el 1 y el 2, y antes que llegue es el vencimiento de la tercera cuota. Ahí es donde yo voy a tener que solicitar, previo al vencimiento, suspender los anticipos. Y justamente el punto número 4, que las cuotas 3 y 4 no se encuentren vencidas. Entonces hay casos, por ejemplo, donde preguntan en los grupos, está vencido la cuota 2, 3 y 4. Ese se puede suspender y lastimosamente ya no se va a poder suspender. Se va a tener que pagar y de algún lugar se tiene que sacar la plata, ¿verdad? Un caso que había comentado ayer la colega en uno de los grupos, ¿verdad? Es injusto la figura del anticipo, cómo es lo que tengo que ingresar anticipo o un impuesto si es que yo no sé cuánto me va a salir a pagar y así, ¿verdad? Esas cuestiones de repente que nos quejamos, ¿verdad? Y de repente le damos también la razón, pero es cierto que el anticipo prácticamente está justamente para un fin, no es para que se arme un colchoncito como para, sino que justamente para recaudar nomás luego. Imagínense. Punto 3, presentar la solicitud antes del vencimiento para el pago del anticipo. O sea, viste que en la cuota va a vencer en mayo, pago mi anticipo, en julio pago mi anticipo y antes de que llegue ese septiembre yo tengo que enviar la solicitud de suspensión. Y la suspensión se hace vía Marangatú, vía sistema Marangatú. Por lo menos ese es más directo. La suspensión de la cuota 3 y 4 de los anticipos se hace vía Marangatú. ¿Está bien? ¿Y en qué situaciones, por ejemplo, uno puede llegar a solicitar suspensión, ¿verdad? Cuando vemos que la situación se pone un poco negra y no nos va a ir bien, entonces podemos suspender la cuota. Puede ser que en un periodo yo haya tenido la venta de un inmueble, y entonces mi impuesto liquidado fue altísimo, pero eso fue ocasional. Entonces yo, mirando las situaciones, a ver, no, es necesario eh, ingresar el anticipo de las 4 cuotas porque fue ocasional nomás ese inmueble. Entonces voy a suspender el 3 y el 4. Entonces eso ya va a cubrir luego, ya va a cubrir mi impuesto que va a salir a pagar, pero obviamente eh, tenemos que estar seguros de que va a cubrir, ¿verdad? Entonces, esta es la figura de la suspensión. Una de las figuras de la suspensión, donde se puede suspender la cuota 3 y 4. La solicitud de la suspensión se tiene que presentar a través del sistema Marangatú. Justamente vamos a ver en solicitud. Va a ser en declaraciones juradas y pago. ¿Qué? Ah, no, ustedes no tienen que mirar eso. Recibí. ¿Dónde está solicitud de la suspensión? Suspensión anticipo, luego dice. Suspensión, solicitud, suspensión de anticipos. Ahí es donde se ingresa para solicitar. O sea, por lo menos tenemos la facilidad que se puede solicitar vía sistema Marangatú. En la opción de suspensión de anticipo. En el formulario de solicitud se deberá de indicar los anticipos sobre el cual se solicita la suspensión, que sería la cuota 3 y la cuota 4. Punto número 3. Analizado el pedido y dentro de los 5 días hábiles se emitirá una respuesta. O sea, se envía la solicitud, la SED se va a encargar de analizar y después te va a dar una respuesta. Te va a decir si aceptamos tu suspensión o me va a decir no. ¿Sabes que no te aceptamos? Seguí pagando. Yo tuve un caso donde solicité en un momento suspensión, el único caso, y me llegaron a aceptar. Se trataba de, pero esa era la figura del IRASIS. Era
un consorcio de copropietario que no tiene los ingresos grabados, pero en ese periodo le salió justamente a pagar porque tenía un alquiler de una antena. Y le salió anticipo y después la cuota 3 y 4 yo solicité y me aceptaron. O sea, ese fue el único caso en que yo tengo, por ejemplo, como experiencia de solicitud de suspensión de anticipos, de la cuota 3 y de la cuota 4. Existe otra figura de suspensión, gente. Suspensión para casos excepcionales. En este caso, el contribuyente va a poder solicitar la suspensión, imagínense, de todas las cuotas o alguna de las cuotas. O sea, puede ser que yo haya ingresado el 1 y quiero suspender el 2, 3 y 4. O ingresé el 1, 2 y 3 y quiero suspender el 4. O si no, todas las cuotas de los anticipos a pagar en un periodo. Pero este sí es un poquito más complicado para poder solicitar. La solicitud deberá ser presentada vía mesa de entrada de la SED, acompañado con un formulario de solicitud de anticipo, casos excepcionales. Hay un formulario especial justamente que está en la página de la SED. Además, imagínense, además de esa suspensión hay que adjuntar los documentos que justifiquen una disminución considerable de los ingresos en relación al ejercicio anterior. Por ejemplo, si hubo un siniestro, cese temporal de actividades, clausura en proceso o cualquier otro hecho fortuito o fuerza mayor no computable al contribuyente. De repente, las empresas del sector del campo, no sé, que hay una sequía extrema, que hay inundaciones, entonces ahí difícilmente la empresa pueda llegar a determinar un ingreso, llegar a determinar un impuesto a ingresar, entonces puedo suspender la totalidad de mis anticipos. Pero como le digo, este es un poquito más complicado de que la SED te acepte. La SED podrá autorizar la solicitud previo dictamen jurídico en un plazo de 20 días hábiles. Y justamente en este formulario de solicitud te pide luego varias cosas, así un informe técnico, un informe financiero, presentar así un sinfín de documentos para que justamente ellos te lleguen a aprobar poder suspender todas las cuotas. Pero estos son así para casos muy excepcionales, no sé, se incendió, ¿verdad?, la fábrica, entonces no voy a luego poder operar, entonces suspendeme todos mis anticipos. Entonces, pero hay que justificar eso. Sí. De repente a mitad de año yo tengo que ingresar anticipo y voy a tener que cerrar. Entonces, suspender. Hay diferentes casos y casos. Sí. Le voy a interrumpir un poquito al profe. Quiero compartir con ustedes un ratito. Quiero mostrarles nuestro nuevo lanzamiento, que es el manual práctico para la liquidación del impuesto a la renta personal. Nosotros estamos, ya está terminado y estamos lanzando una super promoción de lanzamiento para todos nuestros alumnos activos e inactivos. Para los ¿Quiénes son los inactivos? Acá les miro a Gladys. Este material que es como siempre yo les enseño a estudiar a todos mis alumnos que la reglamentación tiene que estudiarse ley, decreto, resolución en forma concordada. Entonces al final del libro también van a encontrar la reglamentación totalmente concordada y está compuesto por ejercicios prácticos. ¿Cuáles ejemplos de recibo de salario de un funcionario público, de una persona dependiente, de un independiente, cómo calcular el monto no alcanzado, qué pasa en el segundo ejercicio en adelante con el contribuyente,
y también los gastos, ¿verdad? Todo eso vamos a todos los gastos deducibles, no deducibles, los gastos en el exterior y mucho más. También este libro compone, así como el manual práctico de entidades sin fines de lucro, de 10 videos explicativos nuevamente. Porque pues hay veces es un poco difícil la parte técnica entender, entonces para acompañar el libro, entonces están los videos que están anexos y materiales descargables, que son algunos Excel y también la reglamentación completa sin concordar en Word, para que ustedes también puedan marcar y puedan hacer sus anotaciones, así como yo siempre suelo compartir mis Word, ¿verdad? Entonces, eso es en el nuevo lanzamiento. Tienen tiempo para comprar con el 15% de descuento hasta el viernes 10 de marzo. Que es un precio súper promocional. En normal, su precio normal, en físico va a ser 250.000 y en digital 220.000. Y con el prelanzamiento, el físico va a ser 212.500 y el digital 187.000. También para nuestros alumnos activos tiene el 20% de descuento. Que vos no tenés la el 20% de descuento. ¿Verdad? Así es que este es nuestro nuevo lanzamiento y espero que aprovechen. Es un súper material y después próximamente también ya va a estar saliendo el de laborales y el de IRE. Así que estamos a full. Alumnos activos son los alumnos que están cursando algunos de los cursos, ya sea cursos largos o cursos cortos, en algunos de los cursos. Y ellos siempre tienen un descuento más especial para que puedan aprovechar estos materiales. Estos materiales les van a servir también como guía para el desarrollo de las clases. Pero me acuerdo, como anticipo de la alumna. Ya que estamos en el tema de anticipos, ¿verdad? Anticipame como futura alumna. Espectacular. Sí, futura alumna activa. Sí, estamos en eso, estamos ahora viendo los próximos cursos que vamos a estar teniendo, es el de gabinete laboral y también vamos a estar el de, ¿cómo? El de gabinete laboral. Estamos haciendo otro llamado también en experto en contabilidad sectorial. Bueno, entonces así que les esperamos a todos. A partir del lunes 13 vamos a estar empezando a entregar. Y el prelanzamiento para aprovechar este precio es hasta el viernes 10 de marzo. Así que aprovechen. Yo estoy en TPA, entonces tengo el 20% de descuento, así mismo. ¿Hasta cuándo hay tiempo con el precio de prelanzamiento? Hasta el viernes 10. Así que aprovechen este material. Yo miro y así más me gusta, ¿verdad? Y miro y una demasiado me gusta, ¿verdad? Porque es la forma que yo quería que a mí me enseñase, ¿verdad? Porque nosotros nos presentan la reglamentación y es como que nos hablan en chino. Yo no sé si a ustedes les pasa también eso, ¿verdad? Cuando comenzamos a estudiar algo nuevo, es como que él lee y parece que tu mente trata de procesar, ¿verdad? Y no termina, ¿verdad? Entonces es la forma que a mí me hubiese gustado que me enseñan, está hecho este material. El de INR. Así que aprovechen este super material que para los futuros alumnos también ya les va a servir como guía, porque todos estos materiales ya van a formar parte de nuestros materiales para el uso dentro del curso, los cursos largos y cortos. Sí. Y a transferencia bancaria, si es digital, sí. Yo paso mi correo. Exactamente, sí. Si es que es vía digital, directamente ustedes transfieren, nosotros le hacemos la factura y le habilitamos también para que puedan ver los videos. Los videos es acceso ilimitado, no es como los cursos que tienen por un año o por 6 meses, sino que esos videos en cualquier momento y a cualquier hora pueden entrar a nuestra plataforma y ver, de acceso ilimitado. Bueno, entre todos sabemos, espectacular. ¿Hacen delivery? Sí, vamos a hacer. A cuota, vamos a vender, pregunta Miriam, sí. Sí,
Sí, se va a sortear. Acá yo tengo el cofre de la suerte. Este es el cofre de la suerte. Acá para el sorteo. ¿Verdad? Es de Pinocho. Es de Pinocho encima. Así que aquí vamos a sortear. Vamos a sortear también así, pero eso lo vamos a estar entregando el lunes 3. Así que, y acá después tienen que llenar con sus nombres. Muchísimas gracias, profe. Te dejo nuevamente. Bueno, entonces un súper material, entonces, de la mano de Convergencia para aprender. Ahí está. Para aprender un poquito más acerca del IRP. Bueno, a ver, facilidades de pago. Para poder aclarar nomás un poquitito también, no se podrán conceder facilidades de pago por las siguientes obligaciones. Y el primerito lo dice anticipo del IRE. No se puede solicitar facilidad de pago por las cuotas de los anticipos del IRE. Eso está establecido en el artículo número 8 RG 9 del año 2007, pero actualizado con la RG 106 de 2013. Entonces, para que tengan en cuenta, anticipo del IRE, no se puede solicitar facilidad de pago. Y con esa manera, entonces, culminamos nuestra presentación del taller free del día de hoy. Van a tener esta planilla también de regalo, que es una planilla que justamente te calcula los anticipos. Miren un poquitito. Acá uno va a tener que elegir justamente el periodo de cierre, si es abril, si es junio, si es diciembre. Y van a tener que determinar qué cosa. Van a tener que tipear, ¿verdad?, el impuesto liquidado en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Entonces sería de esta manera. 2 millones. Después en el 2021 tuve 9 millones y en el 2022, a ver, tuve 45 millones de guaraníes. Tengo un promedio de 16 millones de guaraníes, entonces tengo que ingresar anticipos. También esta sería la matriz A, en el caso en que de los 3 periodos de manera consecutiva esté liquidando el IRE, y tengo acá nuevamente la matriz B, que en este caso es cuando yo no pude liquidar por 3 periodos de manera consecutiva el IRE. Entonces, les pongo el siguiente ejemplo. En el 2020 pagué 2 millones, se determinó un impuesto de 2 millones en el IRE simple. 2021 también estuve liquidando el IRE simple. Y en el 2022 IRE general ya. Y ahí ya me fue bien, 18 millones. Y me va a tener que calcular el anticipo solamente sobre los 18 millones. Entonces tenemos dos matrices, la matriz A, la matriz B, tenemos la fecha del vencimiento y también las cuotas a tener que ingresar. Y tenemos acá esta figura que estaba justamente en la presentación. Entonces, dependiendo del caso que tengan, 2020, 2021, 2022, aplica promedio, van a tener que utilizar la matriz A. En este caso, usar la matriz B y en este caso, utilizar la matriz B también. Entonces, yo creo que este le va a ser muy útil también, por lo menos ahora que el sistema nos está calculando bien el anticipo. ¿En el formulario? No, el formulario está automático. Y vamos a ver cómo... La mal...
A los que se fueron le están boicoteando su sistema, parece. Anotó. Ah, mira un poco. Cintia, sí. Acá le vamos a ver su Marangatú y le vamos a enviar ya una notificación también. Todo lo que firmaron la nota, notificación. Pasame un poco tus facturas ahí. ¿Qué tal, pa? Bueno, a ver, algunas consultas que quedaron. Bueno, en el grupo, perfecto, ahí tienen que ir llenando el link para el sorteo y para la solicitud del certificado. Está en el Zoom y está en el Facebook. Llenen por favor el link para el sorteo y para el certificado. Eso está en el Facebook, está anclado y también aquí en el chat de Zoom. ¿Alguna duda, consulta, gente que tengan? A ver, ahí está. Son capaces de solicitar esto simpático, ¿verdad, Diana? Los materiales van a poder descargar todo desde la página de YouTube de Convergencia. Le voy a compartir todos estos materiales que estuvimos viendo. Los formularios ya están justamente acá en el Zoom y también se encuentran en el Facebook. Los materiales van a tener disponibles en la página de YouTube de Convergencia. Y por favor, vayan a seguir la página del Facebook, la página de Instagram también de Convergencia, como así también la página de YouTube. ¿Está bien? Y la clase queda grabada. Sí, la clase como siempre vamos a dejar grabada, David. Bueno. Sí, ya enseguida voy a mirar acá algunas consultitas. En el Facebook veo que Mary está preguntando, ¿cuando hay anticipos aparece entre los vencimientos? Sí, van a tener. ¿Cómo van a tener el Excel? Va a estar en el Facebook, en YouTube, mejor dicho. Gracias a todos los que se estuvieron participando a través de las redes sociales y también vía Zoom. Vamos a estar avisando justamente la fecha de los futuros cursos también. Ah, una cosa, si es que se ingresaron en anticipos también a lo largo del año, directamente el formulario, ustedes pueden poner, obviamente, hay una casilla, ustedes pueden poner ese valor y si es que no llegan a poner, en la normalizada del formulario le va a traer luego ese valor. Si es que tienen dos opciones, pero igualmente lo mejor es siempre tipear el valor de los anticipos ingresados en el año. Y se acumula, es un incumplimiento tributario y se va a generar ahí el interés y la mora si es que no vas pagando. ¿Está bien? Entonces, ojo con eso también. Si es que no se pagan en fecha los anticipos, eso va a generar justamente mora e intereses. Sí. Hola Martín, ¿qué tal? Una consultita. Una consultita. Creo que en el caso de las retenciones Pero eso es computables, ingreso, ¿verdad? Ingreso. ¿Y sus egresos qué tal ahí? ¿Llega a pagar algo o no?
Hola, hola Martín, ¿qué tal? Pero no lo escucho. Ahora puede abrir a Alice. En ese caso, hay que ver el formulario, ¿verdad? ¿Cuánto es el impuesto a pagar? Si es que salió a pagar. Pero si vos decís que es así entre 2 millones, entonces normalmente no le va a salir un anticipo a ingresar. No le va a determinar. Sí. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Espectacular. Bueno. ¿Qué? No, te voy a cargar otra vez. Ahí está. No, París, eso que decía ahí. Ahí está. Ahí está todito, todito. Y los que están acá presencial, acá está el cofre de la suerte. Este es el cofre de la suerte. Bueno. Los primeros dos va a ser el de gabinete laboral. Después lo segundo va a ser el de experto en contabilidad sectorial, que comienza a finales de marzo. Y 2 libros de impuesto a la renta personal. Mete mi nombre 2 veces. Bueno, mucha suerte. Vamos a comenzar. Profe, mientras te puedo mostrar, porque tengo un celular. Ahora por lo menos nos sale la propaganda ahí de una mujer con Claudia Silva. Ganaste el curso de gabinete laboral, la media beca del curso gabinete laboral. ¿Estás presente? Pregunta a la compañera. La media beca del curso de laboral que comienza a finales de marzo.
Continuamos, mucha suerte. La segunda media beca del curso de gabinete. Patricia Encina. Patricia Encina. Otra media beca del curso de laboral. ¿Cuándo empieza el curso laboral? Empieza a finales de marzo. Finales de marzo inicia. Los dos inician a finales de marzo. Ahora, alguien de los que están aquí presentes. Mucha suerte. Así hice por separé, porque si no me dio que injusto, ¿verdad? Mónica Báez del Puerto. Está presente. ¿Estás presente? Le pregunto. Es el que está presencial. Ella ganó también una media beca del curso de gabinete laboral. Ahora nos vamos al curso de gabinete, perdón, experto en contabilidad sectorial. Leticia Vallash. Leticia Vallash, ganaste en la media beca del curso experto en contabilidad sectorial. Muchas felicidades, Leticia. Ahora es la otra media beca. Gisela Hermosilla. Te ganaste la media beca del curso experto en contabilidad sectorial. Ahora del que está presente. A ver. Alexander Soto. La media beca para el curso experto en contabilidad sectorial. Ahora, es el que está presente, ahora el libro, sí, ahí lo que están presentes es lo que están en el Facebook primero y en el Zoom. Gloria Viviana Ramírez, mi tocaya. Muchas felicidades, Vivi. Ganaste el libro de IRP. Ella es antigua alumna de Convergencia, por ahí está, acá está, ahí está. En el Facebook está ella. Muchas felicidades. Ahora, otro libro. Listo. El libro, otro libro de IRP. Elsa Reyes. Muchas felicidades, Elsa, te ganaste el libro IRP. El libro IRP estaremos entregándote el lunes 13. Si no, ¿a dónde va, verdad? Y ahora, ¿quién está aquí presente? Catalina Rosa Vargas.
Le preguntan si es la primera vez que viene. Muchísimas felicidades a todos y por último al termo. Le doy una ya que aprendimos. Marlene Fernández. La primera vez vino aquí, Bien. Muchísimas gracias por haber participado. Recuerden hacer su pedido del libro. La preventa está con una super promoción. Así que aprovechen este precio promocional. Recuerden, ese es el libro que ganaron es el libro manual, el liquidación del impuesto a la renta personal, es el manual práctico, con video y también en la plataforma. Así que muchísimas felicidades. Nos encontramos entonces en los próximos cursos y en los próximos free. Así que les espero a todos. Y a la que ganaron, sí o sí. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Chaucito, chaucito, gracias a todos. Chao, chao. Gracias, profe.